podemos sentar. Bueno, está difícil aparcar aquí cerca, ¿verdad? El próximo local lo buscamos con un buen parking o tenemos que hacer uno aquí abajo, ¿verdad? Para que sea más fácil. Bueno, como sabéis, estamos estudiando la oración del Padre Nuestro y en esta noche, al principio le tocaba a Marisa. Creo que me oís bien, se acopla un poco, ¿verdad? Hay un pitido. Bueno, intentaremos arreglarlo. Como decía, le tocaba a Marisa seguir avanzando en esta oración, pero ha tenido una semana bastante complicada de salud. Ayer tuvo una prueba importante también, entonces hacemos un pequeño descanso de la oración del Padre Nuestro, pero seguiremos la semana que viene. Pero lo que no dejamos es de seguir pensando y meditando en lo que es la oración. Y hoy os animo a que busquéis en vuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8. Y es lo que conocemos como la parábola de la viuda y el juez injusto. Y a veces es difícil entender el propósito o la enseñanza principal que alguna de las parábolas de Jesús tenían. Y tienes que pensarlo mucho, darle muchas vueltas. Pero en el caso de esta parábola es muy sencillo, porque el mismo Lucas nos lo dice en el versículo 1. Dice que Jesús le refirió esta parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Leemos la parábola. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como decía, el propósito de Jesús al enseñar esta parábola está muy claro, ¿verdad? Versículo 1 quería enseñarles la necesidad de orar en todo tiempo y no desfallecer. Pero antes de seguir, valdría la pena pensar, ¿por qué iban a desfallecer los discípulos? ¿Por qué iban a desmayar? ¿Por qué no iban a tener motivación para orar los discípulos de Jesús? Después de todo, ya hemos visto que ellos, los propios discípulos, fueron los que le pidieron a Jesús, enséñanos a orar. En cambio aquí, Jesús ve el peligro de que desfallezcan. ¿Por qué? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto donde se explica esta parábola. Y si vamos al capítulo anterior, veremos que Jesús está hablándoles de cuestiones relacionadas pues, con el final de los tiempos y la segunda venida de Jesús. Y les está explicando pues, que serán momentos muy difíciles, que sus seguidores sufrirán y que será un tiempo de angustia y miedo. Claro, en esos momentos de miedo, de angustia, pues es normal que los discípulos y todos en general tengamos la tendencia a desanimarnos y a dejar de orar. Y a nosotros nos pasa, ¿verdad? ¿O no nos pasa? Que cuando las cosas se nos presentan difíciles, cuando nos faltan los recursos que necesitamos y, pues no sé, nos sentimos desprotegidos o vulnerables, pues a veces la primera reacción que tenemos es tirar la toalla. Oh, Señor, hoy no tengo ganas de orar, hoy estoy muy triste, hoy estoy desanimado.
Aquí Jesús presenta una parábola que nos puede ayudar a nosotros en esos momentos difíciles, en esos momentos de prueba, a seguir orando, a orar cuando no tenemos ganas. Y a partir del versículo 2 empieza a explicar esta parábola. Dice que había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Dos personajes, el juez injusto, un juez que dice que ni respetaba a hombre ni temía a Dios. O sea que es la peor clase de juez que te puedas encontrar, porque por un lado le da igual Dios, lo que Dios diga a mí me da igual, yo hago lo que quiero. Por otro lado le da igual lo que la gente le pase, o sea, no le preocupa hacer justicia. A él lo único que le importa es su propio beneficio, sus intereses. En aquella época pues era relativamente fácil pues sobornar a los jueces, ¿no? Oye, él te paga un poco y tú me ayudas, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un juez injusto, un juez fatal. Por otro lado, se nos presenta a una viuda que, como sabéis, las viudas, especialmente en aquella época, eran de los sectores más vulnerables, o sea, no habían pensiones del Estado, no habían las ayudas que tenemos ahora. Una viuda en esos tiempos estaba pues casi completamente desvalida, o tenía hijos que la pudieran mantener o no tenía nada. Incluso podía ser, porque claro, nosotros ahora asociamos viuda a mujer mayor, ¿verdad? Ya pues que ya tiene su piso, ya tiene no sé qué, pero en esos momentos viudas podían ser viudas de 20 años, porque se casaban muy jóvenes, entonces no habían tenido una vida para ir acumulando, o sea, podían realmente no tener nada de nada. Además de ser una persona de un sector vulnerable, ¿qué tenemos? Que encima alguien ha estafado a esta viuda, o le ha engañado, o le ha robado algo, ¿no? No se nos dice qué le ha pasado, pero es que encima lo poco que tenía se lo han quitado. Por tanto, esta pobre viuda no tiene de qué vivir. Esta viuda está completamente desprovista, depende completamente de que alguien tenga misericordia, de que alguien le haga justicia. ¿Cuál es el problema de esta viuda? Pues que depende ¿de quién depende? De un juez injusto, un juez que no le importa nada, que no quiere hacer justicia, que le da igual. La única persona que puede ayudar a esta viuda es este juez injusto. Y qué desesperante, ¿no?, estar en manos de alguien injusto. Qué desesperante es estar en manos, o que tu futuro dependa de alguien que no teme a Dios y alguien a quien no le preocupas, ¿verdad? No sé si os habéis encontrado en una situación similar, pero pues quizá en algún momento de nuestra vida nuestra salud depende de un médico que ni nos mira la cara. O nuestro futuro en un país depende de que un funcionario que no sabe ni decir mi nombre, pues esté de buen humor y ese día me selle el papel que necesito, ¿verdad? Quizá mis planes de futuro dependen de que un profesor que no ha hecho su trabajo durante el trimestre, en ese momento me ponga una décima más en el trabajo para que yo pueda avanzar y seguir con mi plan de vida. Pero qué desesperante es estar en manos de alguien injusto y de alguien a quien nosotros no podemos influir, no podemos hacer nada. ¿Qué recurso tenemos? ¿Qué recurso tenía la viuda en ese momento? Pues versículo 4 y 5 nos lo dice. Hablando del juez que no quiso por un tiempo hacerle justicia, pero después de estas cosas se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, le haré justicia a esta viuda porque me causa molestia, no sea que viniendo de continuo me fastidie. O sea, esta viuda no tiene dinero para sobornar al juez, no tiene amigos poderosos que puedan influir, no tiene ni siquiera fuerza física, ¿no?, para
presentarse ahí delante del juez y amenazarle. La viuda venía al juez constantemente. ¿Qué era el recurso que tenía? Ser perseverante. Ser perseverante. Venía al juez y le pedía: hazme justicia de mi adversario. Y aquí intuimos, aunque no lo dice explícitamente, que esta viuda venía, hasta aquel punto que llegó el juez y se cansó de escucharla, ¿verdad? ¿Por qué hace esto la viuda? ¿Por qué viene otra vez? Pues porque es su única opción, ¿verdad? O sea, no tiene nada más, no tiene otros recursos a los que acudir. Esta viuda depende completamente del juez injusto. Ahora, ¿cuál fue el resultado de su insistencia? El juez le hizo justicia, ¿verdad? La perseverancia tiene su recompensa, ¿verdad? El insistir, el no desfallecer, el no desmayar, pues al final trae ese fruto deseado que era la justicia. Ahora, ¿es una parábola fácil de interpretar? Sí, ¿verdad? Porque ya Jesús nos ha dicho lo que quería enseñar y la leemos y no tiene mucho secreto. Y si nos quedáramos aquí, pues ya habríamos entendido que es bueno perseverar en la oración, es necesario y al final trae el fruto deseado. Ahora, sin embargo, Jesús interpreta la parábola, o sea, no solo la explica, sino que luego sigue hablando y nos ayuda a entender el significado, o nos da a entender o nos quiere enseñar alguna cosa más con esta parábola. Versículo 7. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará ciertamente justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y no será paciente con ellos? Os digo que con presteza les hará justicia. Jesús muchas veces enseñaba cosas a través de similitudes, ¿verdad? Decía, pues el reino de Dios es como ¿qué? Una semilla de mostaza, como un montón de cosas más, ¿verdad? Decía, esto es igual que esto, y esa asociación de ideas pues nos ayudaba a los discípulos, nos ayuda a nosotros a entender. En cambio aquí Jesús nos está enseñando algo al revés. O sea, está proponiendo una parábola y lo que quiere es que aprendamos a través del contraste. O sea, Él presenta una situación y dice, nosotros estamos en una situación diferente. Y así es como se queda mejor esta enseñanza. Hay dos contrastes principales que Jesús quiere que sus discípulos entiendan. El primer contraste está en la identidad del juez. En la parábola tenemos un juez que es injusto. O sea, la definición no se da el nombre. Juez injusto. Y a pesar de que es injusto, ese juez, ¿qué acaba haciendo? Justicia. Es un juez injusto, pero es capaz de hacer justicia. ¿Qué dice luego Jesús? Si un juez injusto puede hacer justicia, ¿cuánta más justicia hará un Dios santo, perfecto y justo? O sea, por contraste, si hasta un juez injusto hace justicia, ¿cuánta más justicia hará un Dios justo? Mucha más, ¿verdad? O sea, es que está claro. Si hasta los malos pueden hacer cosas buenas, aunque sea por los motivos equivocados, con cuánta mayor razón un Dios justo hará cosas justas. Nuestra motivación para la oración en momentos de dificultad descansa en que oramos a un Dios justo. Dios es justo y recto. Ese es el primer contraste. Segundo contraste tiene que ver con la relación que existe entre los que necesitan justicia y el que hace la justicia, ¿vale?
En la parábola que Jesús explica hay un juez injusto que le acaba haciendo justicia a una viuda que ni él conoce, que no es ni de su familia, que no es su amiga, que no es ni siquiera de su misma ciudad seguramente. O sea, un juez injusto hace justicia a una viuda que no tiene nada que ver con él. Pero ¿qué dice Jesús luego? Jesús dice, ¿no hará Dios justicia a quién? A sus escogidos. A sus escogidos. Jesús recuerda que somos los escogidos de Dios, que somos especiales para Dios. Ya hace 2 semanas vimos, ¿no?, que Jesús nos enseñaba a orar ¿a quién? A nuestro Padre. O sea, la oración se basa en que hay una relación entre Dios y el que está orando. Y aquí dice, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos? A los hijos que ama profundamente. A ver, los que habéis sido padres, los que habéis sido abuelos, tíos, ¿cuándo se empieza a amar a un hijo? ¿Cuando tiene 3 años? ¿O cuando ya duerme bien? No, ¿verdad? Aunque no duerman bien, ya los queremos. Creo, ¿no? Sí. ¿Cuando nace, le empezamos a amar? Antes incluso, ¿no? Antes de nacer, cuando vemos esas ecografías, ya amamos a nuestro hijo. Incluso hay personas que aman a sus hijos antes de concebirlos. O sea, ya solo la idea de que en el futuro tendré hijos o tendré nietos, es que ya los amo. ¿Cuándo empieza Dios a amar a sus hijos? ¿Cuando se convierten? ¿Cuando nos convertimos? ¿Cuando nacemos de nuevo? Quizá cuando nacimos de nuestras madres, ahí empezó Dios a amarnos. ¿Cuándo nos empezó a amar Dios? Desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que existiera la primera gota de agua o el primer grano de arena, Dios amaba a sus hijos. Efesios 1, 4 y 5 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos. ¿Cómo es el amor de Dios por sus hijos? Enorme, tremendo, o sea, más allá de nuestra capacidad de entenderlo. Ahora, entonces, teniendo este gran amor en cuenta, este gran amor que Dios tiene por sus hijos, leemos otra vez el versículo 7. ¿No hará ciertamente justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche, y no será paciente con ellos? Os digo que con presteza les hará justicia. Jesús está diciendo, si Dios os ama de una forma tan especial, ¿cómo no va a responder a vuestras oraciones? ¿Cómo va a retrasarse? ¿Cómo va a hacerse el loco? Es que encima dice con presteza, o sea, con rapidez, o lo antes posible, les hará justicia. No siempre nos parece esto, ¿verdad? A veces estamos orando y orando y orando y nos parece como que el Señor no nos oye o está mirando a otro lado o se va alargando la respuesta. Pero lo que dice aquí es que con presteza les hará justicia. O sea, aunque a nosotros nos parezca largo, realmente no es así. Dios no retrasa sus respuestas. Dios siempre responde las oraciones de sus hijos. No siempre las responde como nos gusta, ¿verdad? Fijaos que dice, les hará justicia. No está diciendo,
Dios les dará todo lo que quieran, o Dios les dará un chalet, Dios les dará un coche nuevo, Dios les dará no sé qué. No. Dios les hará justicia. Dios hará justicia a sus escogidos. Así que hay estos dos contrastes grandes. Juez injusto, que es capaz de hacer justicia a una mujer que no conoce de nada. Eso es lo que presenta la parábola. Y Jesús dice, no. Nosotros tenemos un Dios que nos ama de una forma súper especial y que encima es justo. Pues ¿cómo no va a responder a nuestras oraciones? Ahora, ¿cómo puedes estar seguro de que Dios te hará justicia? ¿En qué se puede basar tu creencia de que Dios realmente no olvida ni ignora tus oraciones? Pues paradójicamente podemos confiar en que Dios realmente hará justicia a sus escogidos gracias al acto más injusto que ha sucedido nunca. Podemos confiar que Dios hará justicia a sus escogidos porque hace casi 2000 años un juez injusto, un rey corrupto, envió a la cruz al hombre más justo de la historia, a Jesús. Y gracias a la muerte injusta del justo, los que somos verdaderamente injustos podemos ser considerados justos delante de Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta es nuestra seguridad. Esta es la garantía de que Dios verdaderamente hará justicia a sus escogidos. Por tanto, tenemos que nuestra motivación para perseverar en la oración y no desfallecer está en que Dios, un Dios justo, un Dios incorruptible, está en control de todo y que además este Dios justo e incorruptible nos ama de una forma especial porque somos sus escogidos. Así que cuando estés desesperado porque la justicia no llega a tu casa, recuerda quién es tu Dios. Cuando tu futuro parezca depender de que un funcionario te selle un formulario y estés ahí nervioso y, Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Recuerda que Dios te hará justicia. Cuando tus jefes se aprovechen de ti, te pidan más de lo que es razonable, te exijan unos objetivos que están fuera de todo lo común y tú te veas ahí apretado y no sabes qué hacer, recuerda que Dios hará justicia a sus escogidos. Ahora, Jesús acaba de una forma un poco extraña esta parábola, ¿verdad? ¿Cómo es el final del versículo 8? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es como que te lo ha explicado todo muy bien y de repente te hace una pregunta, ay, ¿y ahora qué decimos? Ahora, no sabemos si esta frase Jesús la estaba diciendo directamente a sus discípulos, que tendría cerca, o quizá es cuando dices algo para que te oigan los que están por los alrededores, quizá los fariseos que estaban por ahí intentando pillar a Jesús, ¿no? Y, ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando vuelva? No sabemos exactamente a quién iba dirigida. Pero sea uno o sea otro, lo que podemos ver es que Jesús establece una gran conexión entre lo que es orar y entre lo que es fe. O sea, la oración es una expresión de nuestra fe. Si queremos saber cuánta fe tenemos, pues tenemos que mirar y observar nuestra vida de oración. Porque cuanto más oramos, más estamos demostrando que creemos que las cosas no dependen de nosotros, sino que al final dependen de Dios. Entonces Jesús pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre,
¿hallará fe en la tierra? O sea, cuando Jesús vuelva, nos encontrará orando, encontrará a su pueblo realmente confiando en Él, perseverando en oración, o lo encontrará distraído, intentando hacer sus cosas. Oremos que cuando Jesús vuelva por su iglesia, pues haya fe en nuestro corazón y que también haya fe en los corazones de aquellos que nos rodean. No dejemos de orar por esto. Y también más sabiendo que llegará el día donde ya no oraremos desde el sufrimiento ni desde el dolor. Ya no oraremos porque nos faltan cosas, porque tenemos tristeza, porque nos da pena algo. Llegará el día donde estaremos directamente ya con nuestro Señor y toda nuestra conversación con Él, toda nuestra oración será pura felicidad, pura, todo lo bueno, nada malo, ¿verdad? Así que hacia allí vamos. Y la semana que viene precisamente estaremos viendo la siguiente frase del Padre Nuestro, que es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Pues hacia allí vamos y ahí esperamos estar algún día. Que el Señor os bendiga. Pues muchísimas gracias, Eric. Ahora, para poner en práctica lo que decía Eric en la meditación, tenemos que orar. ¿Cómo se construye la confianza con otra persona? Dialogando. Y entonces vamos a orar. Creo que es bueno siempre reaccionar en oración a lo que ha sido expuesto, porque ahí podemos expresar un poco los conceptos que hemos entendido. Por lo tanto, animo a que levantemos oraciones en base a lo que hemos escuchado de la meditación.